Momento de recibir en los estudios a Adriana Bock, economista. Vamos a tocar temas muy importantes, más que nada también por lo que vamos a estar viviendo en unos pocos días, y hay personas que de hecho ya lo percibieron. Se trata del aguinaldo y cómo se tiene que administrar en la casa, cómo uno puede cuidar sus finanzas personales y la proyección, más que nada lo que se viene para el próximo año. Adriana, gracias como siempre por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Bueno, muy buenos días, un saludo cordial para vos, Ángel, para toda la gente que nos ve. Bueno, adelantamos un poco el tema de la utilización del aguinaldo, Adriana, y te comentaba antes de entrar al aire que generalmente, al menos por lo que se suele escuchar, es que el aguinaldo, por ejemplo, ya está determinado para cumplir cuentas atrasadas, por ejemplo, y que uno no puede dar el uso o el goce que de repente se podría dar, ¿no? Que es el premio, es la gratificación extra que se da al trabajador en el año Así y mismo. que se debería al menos ser bien utilizado. Cada uno sabe que es bien utilizado, ¿no? También. Pero la idea es proyectar, poder administrar, poder dar valor a esa plata extra, ¿no? Asimismo, como decís, generalmente esto que comentás ocurre porque se viene remando financieramente desde enero. O sea, ya empezamos enero a lo mejor con deudas porque el diciembre anterior, en este caso el del 2018, a lo mejor gastamos un poquito de más o nos endeudamos. Entonces el famoso enero largo hace que la gente ya empiece a bicicletear desde principios de año. Luego se presentan imprevistos, una serie de cosas que a todos nos pueden pasar, especialmente este año. Sabemos que no fue un año en el que a todos les fue demasiado bien. Entonces llega más o menos a mitad del año y se necesita como un respiro. Se presenta a lo mejor la posibilidad de adelantar el aguinaldo. Muchos ya lo hacen incluso, o ya lo comprometen para fin de año en algún tipo de, como decías, de cuenta a pagar, o ya con el aguinaldo me pongo al día contigo, etcétera, ¿verdad? Es natural que suceda, o sea, es común muchas veces. Ahora no es lo ideal, como decías, porque lo mejor sería que todos los trabajadores pudieran disfrutar realmente de su aguinaldo, aprovecharlo para cerrar el año con una mejor posición financiera, con más tranquilidad, e iniciar también el año siguiente mucho mejor. Entonces, ahí hay algunas cositas que se podrían ir analizando y también corrigiendo. Te quiero hacer una consulta y vamos a ver cuál es la respuesta, porque la especialista es Adriana. Ella es economista y tiene mucho conocimiento de la materia, pero hay dos cuestiones. Uno, tengo el aguinaldo y quiero gastar. Por O sea, supuesto. yo quiero disfrutar de mi aguinaldo y no quiero luego dejar ningún guaraní libre. O tengo el aguinaldo y me encantaría hacer trabajar ese dinero. O sea, me encantaría que realmente voy a usar un poco tal vez para la fiesta, pero el resto me gustaría que se vaya acumulando, que me genere interés, llámale X, pero me gustaría hacer trabajar el dinero. Dos corrientes existen. Ujú. Está en la que le dice, no, este es mi aguinaldo, yo voy a gastar todo, no me importa nada, me voy de vacaciones. Y otro dice, no, esto yo quiero hacer trabajar y bueno, a lo mejor es un dinero extra que yo puedo tener dentro de mi salario que voy percibiendo. Sí, la verdad que ambas cosas no son necesariamente excluyentes. Creemos que es súper natural que las personas quieran disfrutar de algunos gastos extras que a lo mejor no pueden realizar durante el año. Claro. Entonces viene el aguinaldo y viene, como se dice, como anillo al dedo para esa situación, ese momento. Lo otro que decís también es muy válido. Entonces va a depender un poquitito de cómo establezcamos nuestras prioridades para hacer rendir ese aguinaldo y poder destinarlo incluso a ambas cosas, ¿verdad? Que se puede también, ¿verdad? Por supuesto, o sea, a veces decimos, bueno, ¿por qué no dividimos el aguinaldo en 3 o 4 partes? Una, destinarla a lo mejor a un ahorro que más adelante podría convertirse en inversión. Otra, destinarla a los gastos normales de fin de año, el disfrute, los regalos, etcétera, etcétera. Y otra, mirar si es que tenemos, como decíamos, ante alguna cuenta atrasada que nos podemos poner al día, un atraso a lo mejor un poco ya de varios días, y poder disminuir ese atraso o incluso cancelar alguna cuenta para empezar el año entrante ya con una deuda menos, entonces mucho más tranquilo. Entonces realmente es cuestión de hacer una lista de prioridades y poder decir, bueno, cuánto quiero repartir o cuánto quiero destinar de mi aguinaldo a cada uno de estos fines. ¿Cómo es lo ideal, Adriana? O sea, ¿cuál es el consejo? Porque siempre hablamos de consejo, de recomendaciones, porque uno es libre después de disponer Por supuesto. finalmente y accionar. Lo ideal es que yo haga mentalmente el cálculo, o lo ideal es que escriba, que tenga un apunte, ya sea en la computadora o Sí. en un cuaderno, y que vaya diferenciando y haciendo una autosuma y que me vaya arrojando algunos números precisos. Así mismo, o sea, numéricamente necesitamos poder dividir
ese monto que vamos a recibir o que algunos ya han recibido, entre estos distintos fines que han los que decían aplicar estos fondos. Entonces sí, siempre es mejor hacerlo con precisión, hacer bien los cálculos, Anotar, ¿verdad? claro, por supuesto, hacerlo de forma escrita y bueno, eso también de alguna manera nos ayuda a establecer un compromiso, porque muchas veces lo que pasa es que decimos quisiera esto, quisiera aquello, pero no lo ponemos en papel, entonces como que quedan las palabras y las palabras se las lleva el viento, entonces al final no concretamos lo que realmente queremos. ¿Cómo uno puede hacer un balance del año? ¿Hay algunos tips? ¿Sabe cómo le fue el año? ¿Si se rindió o no? Sí, exactamente, es muy oportuno lo que decís, este es el momento en el cual también más allá de decir, bueno, cómo vamos a utilizar el aguinaldo, también analizar un poquitito, si no puedo utilizar mi aguinaldo de la forma que quisiera, por qué ocurre eso y hacer un poco una evaluación de cuál fue, digamos, nuestro perfil o nuestra conducta financiera a lo largo del año y los resultados sobre todo que hemos obtenido. Entonces los resultados pueden ser uno de tres, o terminamos con unas finanzas prósperas, que es genial, ¿verdad? Porque significa que los ahorros acumulados durante el año superan a las deudas acumuladas durante el año. Quiere decir que crecimos tanto patrimonialmente y también tenemos una mejor liquidez para tomar decisiones, ya sea de inversión o afrontar imprevistos, como decía. Esa sería digamos, la posición ideal y el consejo en ese caso sería, hay que seguir así, hay que hacer copiar, pegar para el año que viene y por supuesto ir viendo opciones de inversión, aunque sean, digamos, muchas veces la gente se desanima cuando ve a lo mejor que las tasas de interés no son lo que esperan, pero ir empezando de a poco, por ejemplo, ya sea con inversiones financieras u otro tipo de inversión, ¿verdad? La segunda posición podría ser unas finanzas estables, o sea, más o menos las deudas y los ahorros no crecieron, pero se mantuvieron, no hay una diferencia demasiado grande entre la una y la otra. Entonces, lo ideal sería que a partir de esa posición estable podamos proyectar una mejor posición. Entonces, lo ideal sería implementar un plan de pagos para ir bajando lo más rápido posible las deudas e ir destinando toda esa diferencia de liquidez que nos va a quedar a nuestro favor, ya así para iniciar un ahorro o para aumentar los ahorros. Y por último, podríamos terminar también con una posición vulnerable. No sería raro que eso ocurra, sería que crecimos en deudas, pero no crecimos en ahorro, ¿sí? En ese caso, nuestra estrategia tiene que ser tratar de seguir pagando las deudas de la forma que podamos, al ritmo que podamos, pero que sea un ritmo constante, ¿sí? Y tratar de no adquirir nuevas deudas en ese proceso. Entonces, a medida que las deudas vayan bajando, también vamos a ir sintiendo ese respiro, ese alivio. Eso sí, terminar el año con una posición vulnerable requiere mucha más disciplina y objetivos mucho más claros de nuestra parte, ¿verdad? Y las previsiones de gastos para el 2020, digo, soy estudiante universitario y en este caso me voy a una universidad privada, tiene un costo, matrícula, etcétera, o soy padre de familia, tengo chicos que van al colegio, las matrículas también, etcétera. ¿Cómo hago esas previsiones? ¿Ya voy destinando? Sí, lo ideal sería que ya ahora en diciembre tengamos por lo menos preparado una proyección para el primer trimestre, que suele ser el trimestre más desafiante por esto que decís, inician las clases, de repente viene la Semana Santa y también enero como que se rema demasiado desde el vamos. Entonces, hagamos hoy ya una proyección y sobre todo un consejo muy importante, creo, ¿verdad? El sueldo que vamos a cobrar a fin de mes de diciembre, pero que se adelanta generalmente una semana porque se cobra en ese lapso entre la Navidad y el Año Nuevo. Lo ideal es no tocar esa plata hasta que comience enero. Entonces, esa sería la mejor manera de no empezar el 2020 ya con un saldo rojo o con deudas, que es lo que luego se arrastra y hace que el año se vuelva tan pesado. Entonces, es un poquito ese desafío. El sueldo que cobramos a finales de noviembre y que nos debería haber alcanzado para llegar a finales de diciembre, a lo mejor a muchos ya a esta altura del año ya se les está acabando, entonces solamente están esperando el aguinaldo. Ok, cobremos el aguinaldo y tratamos de hacer rendir hasta fin de año, de manera que no tengamos que tocar el sueldo de finales de diciembre hasta que empiece realmente enero. Claro, porque después enero es largo, sí, se siente, y también febrero, vamos a tener un año bisiesto, tenemos 5 fines de semana en el mes de febrero y también un poco que se puede llegar a complicar. El uso de las tarjetas de crédito, por ejemplo, porque recién hablaste del tema de bicicletear, de comenzar a acomodar y ahí aparecen los plásticos. Así mismo, o sea, el uso de las tarjetas de crédito es, digamos, positivo cuando es inteligente, o sea, cuando realmente utilizamos las tarjetas como un medio de pago. ¿Para qué? Para ir cubriendo gastos corrientes, pero no los financiamos, simplemente utilizamos como medio de pago. ¿Y qué quiere decir? Que esos gastos que realizamos con la tarjeta los debemos cancelar cuando nos llega ese extracto, ¿verdad? Al vencimiento, incluso antes, es muy positivo hacerlo. Ahora,
El problema con las tarjetas es cuando lo utilizamos como una extensión de nuestros salarios. De alguna manera no planificamos el uso de nuestro ingreso y nos quedamos de repente cortos de efectivo en un momento, a lo mejor a mitad de mes, y se empieza a utilizar la tarjeta ya como una extensión, como un dinero extra. Luego no se puede cubrir esa diferencia que se genera la totalidad, y entonces empezamos como a arrastrar esa deuda. Eso es lo que tendríamos que tratar de evitar, y hay 2 consejitos más además. Podemos financiar con la tarjeta compras que sean extraordinarias, o sea, aquello que no nos compramos todos los días, un electrodoméstico, un acondicionador de aire, un juego de comedor, no sé, un juego de dormitorio, de repente gastos que no hacemos todos los días y a los cuales podemos acceder con ventaja. De repente puede haber una financiación sin intereses, alguna promoción que nos dé descuento, aprovechar la tarjeta para hacer compras inteligentes, ¿sí? Y una señal que sí o sí a la cual tenemos que estar muy atentos es ese mes en el cual me llega el extracto, veo el pago mínimo y me doy cuenta que apenas cubro ese pago mínimo, que me va a forzar inclusive. Si eso nos ocurre, quiere decir que es un momento de dejar de utilizar la tarjeta. No quiere decir que nos vayamos a deshacer de esa tarjeta, no necesariamente, ¿verdad? Pero sí podemos poner en pausa, dejarlas en la casa, quitarlas de ella, la billetera, y concentrarnos en pagar hasta que la deuda baje. Entonces ahí sí realmente podemos volver a utilizar nuestras tarjetas. ¿Y cuál sería también la estrategia para que la deuda vaya bajando? Pongo un ejemplo. Si este mes me vino un pago mínimo, no sé, de 300.000 guaraníes, yo pago ese pago mínimo, no utilizo mi tarjeta más, quiere decir que el mes que viene ese pago mínimo va a bajar un poquito y va a ir bajando paulatinamente. Lo ideal sería que nos comprometamos a pagar siempre el mismo monto, que sigamos pagando regularmente esos 300.000, o sea, un poco más del mínimo, como para que la deuda incluso baje más rápido. Bueno, excelente. Por último, Adriana, ¿algún consejo en especial que te gustaría dar para el año que viene? Bueno, prudencia ante todo. Si bien es cierto que las perspectivas son optimistas, todos esperamos que el año que viene las cosas mejoren, pero seguir con la prudencia, sobre todo utilizar el crédito para apalancar aquello que nos va a permitir generar más ingresos, que nos va a permitir crecer, pero cuidado un poco con el sobreendeudamiento, sobre todo en aquello que tiene que ver con el consumo. Y algo que tenemos que hacer sí o sí, y este es el momento, siempre es un buen momento, pero este momento especial, ahorrar e invertir, por supuesto, para ir creciendo tanto en liquidez como mejorar nuestro estado patrimonial y tener esa cobertura ante imprevistos que es tan importante. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Por favor, a ustedes un gusto y ojalá que les haya servido. Y felices fiestas. Bueno, igualmente para todos realmente.